En 1985, Carl Sagan publica Contacto, donde imagina una historia alternativa. La humanidad encuentra un mensaje en las estrellas y la historia de Contacto es cómo la humanidad reacciona a este mensaje. Un mundo que valora la importancia de la ciencia, una visión para el futuro, que incluye viajes estelados basado en ciencia real y moderna, que planta semillas para miles de historias por décadas. Y en el mundo de la novela, estos grandes avances son solo hechos posibles a través de una cooperación global sin precedentes. Pero hay un pero. Aún en este mundo imaginario, en esta historia alternativa donde la trama depende de trabajar juntos, no puede imaginar a lugares como Latinoamérica o África trabajando como iguales a los grandes bloques de Estados Unidos, Europa y la Unión Soviética. Y es importante, bueno, demuestra la importancia justamente de distintos puntos de vista, actitudes que esto implica, que son lamentablemente imperialistas y ochenteras. Pero hablemos en detalle después. Bueno, este otro capítulo de BookTube de discusión de libros, quiero decir que es uno de mis libros favoritos. Me gusta la historia que presenta, los personajes, el tono que tiene. Hay mucho aquí. Siento que pone las bases de muchas otras historias de ciencia ficción que han venido después. Sin Contacto no tendríamos ni la mitad ni un cuarto de la ciencia ficción moderna. Primero, una advertencia que esta discusión tendrá spoilers, porque no hay forma de discutir en detalle sin spoiler. Quiero empezar discutiendo la trama y algunos puntos de interés para desarrollar más adelante. De los minutos más abajo sí que quiero saltar a la discusión. Sagan fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico. Trabajó en universidades como Harvard y Cornell. Su artículo científico está en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ganó el Pulitzer en 1978 por uno de sus libros, Los Dragones del Edén. Escribió varios libros sobre la ciencia, como La ciencia como la luz en la oscuridad, El pálido punto azul, y por supuesto su obra más famosa es Cosmos. Varios de estos están disponibles en BP Digital, en Chile, o para los que tienen ROT chileno. Contacto es su única obra de ficción. Y ahora voy a criticar un poco su visión del mundo. La historia comienza describiendo una máquina alienígena y cómo ésta ve a la Tierra. Después de este pequeño interludio comienza la historia de la doctora Eleanor Ellie Arroway. Con su nacimiento queda claro que esta es su historia, que de alguna manera está enlazada con el mensaje y la máquina que vemos después, como si fuese su destino. La máquina se acerca a la Tierra en el momento adecuado para transmitir su mensaje, cuando no solo existe la tecnología para detectarla, pero existe la gente para manejar este gran proyecto. Vemos momentos seleccionados de su vida, aprendiendo sobre Rao, leyendo sobre historias fantásticas con portales mágicos. Momentos que la marcaron. Querer probar a un profesor equivocado, la muerte de su padre, su experiencia trabajando en el observatorio de Arecibo, y cómo quería escapar de una vida familiar insatisfactoria. Se me ocurre que sería una gran compañera para el doctor. Ha escrito su fanfic al parecer. Después nos volvemos a reencontrar con él, y ya es adulta y está trabajando para el proyecto SETI, que es algo que nunca pensó, quizá cuando era niña y pensaba en ser así como astrónoma o algo así. Pero cosas pasan y se fue por ese lado. Ella no está necesariamente ni feliz ni insatisfecha con su vida. Está estable y le gusta lo que hace y está como todo bien. Pero sigue buscando más. Casi destino, ella busca más desafíos. Quizás a ver si tomó el camino correcto. Como que llama al universo a darle más. Y el universo responde. Una de las cosas que más me gusta es que veamos el proceso de descubrimiento completo, ¿sí? En detalle. ¿Qué es lo que pasaría en caso de encontrar un mensaje extraño? Este es el tipo de cosas que sin duda alguna me encuentran aburridas. Pienso en similitudes con el marciano, como vemos el proceso de la NASA, el pensamiento de que tenía Mark Watney, cada solución, como va trabajando así con todo lo que va a hacer. Porque aquí no es como sería una película, hay una señal, pasamos a negro y ya estamos informando al presidente, sino hay que revisar un montón de cosas antes de llegar a esto. Las explicaciones terrestres posibles. Podría ser interferencia civil, podría ser militar, podría ser una broma, un engaño, un satélite, una falsedad, así. Algún error del equipo, quizás. Mil cosas. Hay que
revisar los equipos, entonces pues hay que pedir también, y aquí empezamos con el tema de la cooperación internacional al tiro, porque una de las primeras cosas que se hace es, ok, tenemos que hablar con otra gente, equipos más lejanos en otras partes, para ver si que también ven esta señal, si son capaces de detectar la anomalía. Y de ahí vemos qué hacemos. Y bueno, cuando han pasado todo esto y realmente no hay ninguna otra explicación para la señal, no han podido encontrar una explicación, la señal anómala que parece venir del espacio exterior, es cuando recién informan al gobierno, que no está muy feliz de que otras naciones sepan. Bueno, y aquí es donde, como me ha pasado con otras novelas, es que me hubiese gustado ver otros puntos de vista, otros científicos, otros centros de investigación, cómo reaccionan otras naciones. Porque eso sería más bonito, más educativo, quizá, informativo, ver la cooperación internacional en acción. Sabemos de otros científicos, pero no de otros gobiernos. Solo sabemos de científicos que Ellie conoce personalmente. Uno está extrañamente ausente. Y esto es donde yo digo que de repente es importante hablar con otro experto, porque Carl Sagan vivía en Nueva York perfectamente y él era conocido, podría haber ido a hablar con alguien de la ONU sin problema y haber agregado un poco de eso en su libro, que es sobre cooperación internacional. No sé cómo encuentro que se cae en eso. No quería meterse en política, lo entiendo, pero quizás no sé, no sé si la veían menos, pero por no querer meterse en política encuentro que, claro, las implicaciones políticas quizás de la historia no son tan buenas como podrían ser. Bueno, en el capítulo 5 comienza la acción y ya nos sale esa descripción POV que veíamos al principio desde la máquina observándonos. Sino que tenemos científicos, militares, políticos llegando a la prensa, tiene un montón de preguntas y nadie sabe nada, pero no pueden dejar de hablar de ello. Y se empiezan a acumular nuevas tareas y deberes para todos los que trabajan aquí. Entonces hay que informar a todo el mundo, que hay que crear así como guías para todos, porque hay muchos que no saben nada. Hay que lidiar con ego y todos esos problemas que aparecen cuando hay muchos humanos juntos. Desde el principio son cuestionados. Podría ser falso, podría ser simplemente un intento para levantar la reputación del proyecto, porque ellos están buscando alienígenas y hay gente que se burla de eso para quieren evitar perder su financiamiento, etc. Misma pregunta que volverán cerca del final. Todos quieren una respuesta. Y nadie quiere que la respuesta sea hombrecitos verdes. Entonces, personalmente creo que tienen actitudes muy gringas, queriendo meter a los militares al tiro, listos para entrar en pánico, disparar primero y preguntar nunca. Si no fuese porque Ellie se comunica directamente con otros científicos, habrían intentado esconder todo. Eso es como el playbook estadounidense. Y luego sí, ya vemos como un salto en el tiempo. Ya no estamos en tiempo real. Vemos el proceso de descubrimiento, vemos quizás, no sé, el primer año será no específica, vemos muchas charlas, muchos viajes, todo desde el punto de vista de Ellie, sí, como ella lo ve, cómo entra en relación con nuestros colegas, dramas interpersonales, y luego se van cayendo las páginas del calendario. Saltamos ya a trabajar en construir la máquina. Hay muchos contratiempos, y finalmente llegamos al viaje, porque todo esto es, les llega un mensaje, el mensaje tiene instrucciones para construir una máquina, la máquina los va a llevar a alguna parte. Supuestamente ellos asumen, creen y teorizan, porque hay 10.000 teorías también de qué es la máquina y qué es lo que va a hacer cuando la aprendan. Ellos teorizan de que, claro, los va a llevar supuestamente, el mensaje viene de Vega, nos va a llevar a Vega a conocerlos, porque es como lo más simple, lo más lógico, pero nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Algunos dicen que va a ser... que es un caballo de Troya, la van a prender y va a explotar el mundo. O que quizás adentro vienen alienígenas. O algunos dicen que es un mensaje de Dios o del diablo. Hay 10.000 teorías, pero no se puede saber. La única forma de saber es realmente construyendo la máquina, prendiéndola, siguiendo las instrucciones. Entonces... Páginas 328 a 398 marcan su viaje por la galaxia. 70 páginas de un libro de más de 400. Llegan a lo que parece una playa paradisíaca, de un equipo al que va, y cada uno de ellos se enfrenta a una alusión, casi ni se menciona, pero los alienígenas son capaces de leer las mentes de los humanos, utilizan eso para conversar con ellos, quizás lo utilizaron para aprender su idioma, no lo sé, pero les muestran imágenes de sus seres queridos. Refieren a sí mismos como trabajadores, así como de administración.
Y después hablan de que ellos se encargan así como de cultivar la galaxia, así como de un jardín, como de cuidarla. De cómo los caminos que tomaron, al igual que la máquina, fueron creados por alguien más, otra civilización, ¿sabes quién? Y ellos están aquí solo manteniendo todo. Esta máquina es la que vemos al principio, una especie de satélite artificial lleno de antenas creado para transmitir, cuyo trabajo es simplemente flotar por el universo y transmitir su mensaje. Es curioso como vemos su POV, así como observa el planeta, a la Tierra, a los humanos. ¿Alguien observa que se está enviando eso a alguna parte? No sabemos, hay muchas incógnitas. Después de esto, los humanos son devueltos a la Tierra. Y ahí nos enfrentamos con uno de los problemas porque su reloj dice que han pasado 24 horas, en la Tierra pasaron 20, los observadores dicen que no pasó nada. Entraron, la prendieron, se me vieron algunas cosas, salieron. Y después finalmente vimos algunas páginas a ver qué pasó después, pero al final se siente muy abrupto. Ellie vuelve a su laboratorio, monitorean sus comunicaciones. Les advierten a ella y a todo el equipo que no hablen de sus experiencias. Le dicen al mundo que no funcionó. Y ahí queda. Ellie vuelve a su... piensa lo que habló con los alienígenas y hacen un nuevo experimento. Pero me hace preguntarme cómo funcionaría en tiempos modernos. Porque hay muchas maneras de vigilancia ahora, pero también hay muchas maneras de comunicarse digitalmente que no existían antes. Porque recordad que esto fue hecho en 1985. No existían los celulares, no existía el internet, no existía ninguna de las cosas de los avances en telecomunicaciones que existen hoy en día. Otra de las cosas que me pregunto es sobre el final. ¿Siguieron en contacto? Estaban todos vigilados, ¿no? Dicen, estaban todos amenazados de que no hablen de lo que pasó. Pero pudieron después trabajar juntos. O alguien buscando la verdadera historia, quizás lo contaron a sus amigos. ¿Cómo reacciona el mundo a todo eso? Porque sabemos que en nuestro mundo existen teorías conspiratorias. Y durante todo el proceso, cuando vemos al mundo, si todo el mundo tiene ideas sobre el mensaje, sobre el propósito de la máquina, sobre qué va a pasar. Como cuando prendieron el Large Hadron Collider y hay gente que decía van a crear un pequeño agujero de gusanos o agujero negro y van a explotar el mundo o alguna tontería así. En esta teoría alternativa, donde han pasado 10, 15 años de intriga, profecías de desastre, ataques y muchas cosas, finalmente prenden la máquina y caos. Nadie sabe nada qué pasa después. Secreto. No comparten detalles. Los involucrados desaparecen de la vía pública. Si yo fuese ellos y les escuchara después de todo esto decir que no pasó nada, y la historia que crean así, cover story así, no les creería. Así. No, es 100%, están escondiendo algo aquí. Pero eso no es el final. Cuando Ellie vuelve a trabajar y comienza su nuevo experimento, cubre algo. Se encuentra con uno de los personajes religiosos que conoció anteriormente y le habla de sus experiencias, incluyendo este experimento. Ella no sabe si es que va a pasar algo, quizás la detengan o qué eso. Entonces dice, oye, confío en ti, te quiero compartir esto. Y los resultados de su experimento dicen que hay señales de diseño inteligente escondidas en los números de pi. Pero pruebas de qué exactamente no sabemos, porque ahí termina. Esto que es prueba de la existencia de Dios, de un Dios, de inteligencia extraterrestre. Una diferencia al final entre una vida extraterrestre y quizá una inteligencia extraterrestre y divina. Lo que nosotros pensamos que Dios es solamente alienígenas, que cosas posibles esencialmente. Estamos como la gente ahí, mucha espera y después en suspenso. Claro, todo lo que pasa cambia la perspectiva así, de la Tierra. De pensar que estamos solo en eso, a saber que no, que hay otra especie, a saber que hay vida en el universo. Y que no es todo caos, sino que hay cierto orden. Que hay un gobierno local ahí que quizás sea un poco ausente, pero está cortando el pasto y arreglando las calles. Y se utiliza este mensaje como un litmus test. Para ver así qué hacen con él. Si es que no hace nada, no importa. Si es que lo ignora, no importa. Pero si es que lo escuchas, si es que prestas atención, si es que sigues las instrucciones, pueden pasar cosas sorprendentes. Quizás sorpresivamente ayuda a la integración de la humanidad. Detiene peleas, pone metas más altas. Aunque también hay otra forma de verlo, sí. Que la humanidad se deja ver y crea una entrada. Bueno, esto, los romanos traían caminos, pero eso significaba muchas otras cosas. Te estás aventurando a lo desconocido, creando un camino, uniendo tu casa a esta red de transporte. Aquí sin duda se ve como algo positivo, se habla de todo esto. En general tiene un
tono positivo. Al final se habla de experimental theology, que es lo que está haciendo Ellie al final. Un término poco usado sobre experimentos buscando pruebas sobre la divinidad, la idea del diseño inteligente. Es un tema que ya no se usa, un término, pero que solía usarse en algún momento, creo. Es un término que se usa en His Dark Materials, por ejemplo. En el otro mundo alternativo con una teocracia, donde todos los científicos hacen todo lo que acá llamaríamos científicos, allá hacen investigaciones dentro de la teología experimental. Porque es todo lo que tienen permitido hacer y tienen que trabajar dentro de este sistema. Entonces, ya sabemos un poco de qué se trata la novela. Entonces, una de las cosas interesantes de esta novela es que, bueno, como dije, fue publicada en 1985, fue escrita en los 80. Y esto la hace una gran cápsula del tiempo. Se nota de muchas maneras, no solo la tecnología, sino también en el clima político. Se habla de Mandela en prisión, se habla de las dictaduras latinoamericanas, se habla de la Unión Soviética. Empecemos por la tecnología. Sagan, a pesar de su genio, no era Julio Verne, no era Tony Stark. No imagina grandes tecnologías en el futuro, no se sienta a pensar, si esto está aquí, ¿dónde podría estar en 10, 15, 20 años? Entonces tenemos que Ellie lleva una cámara, pero una cámara con rollo. Las computadoras tienen fax, tienen unas formas de conexión muy rudimentarias. Los computadores que tenían eran súper básicos. Aún no existía Windows o Apple o nada de eso. Los celulares no existen. Es un mundo donde la internet no existe. Porque el mundo se mueve desde en los 50 cuando nace Ellie hasta el nuevo milenio. La última parte sucede, el viaje comienza el 31 de diciembre de 1999 y después ya finaliza ahí en los primeros días del 2000. El mundo cambia mucho en estos 50 años, pero la tecnología que vemos aquí queda esencialmente suspendida a principios de los 80. Y esto significa que no solo Internet y todos los descubrimientos que ha ayudado, probablemente no sucede, pero que hay cooperación que no sucede. Y más importante, la falta de globalización. Lo que es curioso para un libro que no está enfocado en la cooperación internacional. Se siente esa falta de repente de métodos de comunicación, especialmente instantáneos, que son muy importantes para trabajar juntos. Y hay televisión, pero ni siquiera la televisión o la radio son protagonistas de la manera que son otras cosas. Ahora vamos a pasar a la sección de geopolítica, que puede ser una sección un poco más polémica. Hay dos temas de los que casi no se habla. Uno es el muro de Berlín, que era muy importante, un tema importante en los 80. Y en el novela no se menciona, pareciera que no existe. Se habla un poco de Europa, pero en ningún momento se habla de Alemania así en particular dividida, ni de Alemania occidental, ni de la RDA, ni ninguna de esas cosas. Me da la impresión de que la idea es pensar de que el mundo no existe, que Alemania está reunida, a pesar de que tenemos la Unión Soviética, que nunca cae. Por cierto, llegamos hasta 2000 y la Unión Soviética sigue fuerte. No se habla mucho de África, pero uno de los protagonistas del final, que va en la misión, es un científico nigeriano. Se habla de Mandela en prisión, lo que significa que existe el apartheid. Y tal como con la Unión Soviética o las dictaduras en la TAM, no hay apuro por deshacerse de esos sistemas. Llegamos de nuevo al año 2000, Mandela sigue en prisión, Sudáfrica sigue bajo el apartheid. No parece haber a pesar de que este mensaje hace a la gente como replantearse cosas, el apartheid no parece ser una de las cosas que se replantea. ¿No es raro eso? Y de Latinoamérica no se sabe nada, está casi totalmente ausente. No hay científicos que ayuden, que aporten, no provee material para la construcción, no se sabe prácticamente nada. Es curioso, ya que un tema principal de la historia, como dije, es la cooperación internacional. La confirmación de la existencia de la vida extraterrestre hace a la gente reflexionar, cambiar su visión del mundo. Dejen las armas, los conflictos internos de un lado. Hay que trabajar como uno en este nuevo desafío. Entonces vemos un poco de qué pasa en Asia, aunque en Asia se refiere específicamente a Japón y China. Ningún otro país es nombrado. Se habla de qué pasa en Europa, se habla de qué pasa en América del Norte. Hay un par de referencias a Australia también.
Latinoamérica básicamente no existe, de nuevo. Discusiones sobre el mensaje y la máquina, hay una gran conferencia en París, lugares de construcción en Japón, personajes chinos, estadounidenses, soviéticos, como Estados Unidos quiere esto y lo otro, como Europa quiere esto y lo otro. Se habla de una astronauta asiática, se habla de lo que quieran los australianos. Se incluye al resto del mundo, se hace como el típico montaje por el mundo. Y en todo este montaje hay 3 menciones a Latinoamérica. Invitar a un brasileño al viaje por temas de equilibrio poblacional. Se menciona que el cardenal de Ciudad de México llama al mensaje la paz de Dios. Y esta también es la única mención de la Iglesia Católica. Es la iglesia más grande del mundo. Es un país. Es alguien que sin duda estaría presente en el escenario internacional. Pero aquí no hay ningún mensaje. Lo más curioso es que la fe es un factor. Se habla de la fe, pero la fe está representada por 2 evangélicos gringos. Y eso sería la fe. Eso es la representación de la fe cristiana. Ni una mención del Vaticano. O del catolicismo en general. No, un par de locos. Y se hace una mención del conflicto fronterizo de Argentina y Chile y cómo ya ha terminado. Claro, el conflicto de Canal Beagle terminó en 1984. Si conoce la historia latinoamericana, sabes que en los 70 y los 80 los dictadores estaban siempre a 2 segundos de agarrarse a mecha, ¿sí? Peleando por cualquier cosa. Había serios e importantes conflictos fronterizos involucrando la soberanía de las naciones, como el conflicto del Canal Beagle o la Guerra de las Malvinas. Y esa es toda nuestra participación en un libro sobre la importancia de la cooperación internacional y de la ciencia y cómo el mundo debe trabajar junto para una meta para mejorar la vida de todos. No hay ningún personaje latino, ningún científico en exilio, ningún dictador haciendo noticia por querer ser parte. En los 80, en Chile, nuestro gobierno lavaba su imagen a través de proyectos como la carretera austral, el establecimiento de santuarios naturales, y la protección del patrimonio cultural e histórico, creando, por ejemplo, la ley de monumentos nacionales. Así los diarios tenían algo más que reportar, excepto la pobreza y violencia. No creo que Carl Sagan tuviese malas intenciones. No creo que no era intencionalmente. Creo que era un tema complicado. Decidió no meterse. Lo que es entendible. Pero significa que es un evento global. Y nosotros simplemente no somos parte. Es un evento que visto como una prueba de la maduridad de la civilización, que pregunta si estamos listos para lo siguiente, si son capaces de trabajar juntos. Y la explicación del texto es de que no, Latinoamérica está muy ocupada peleando entre sí para participar. Y aunque cambiaron los presidentes estadounidenses en algún momento y se calmaron lo suficiente para elegir una mujer, el Plan Cóndor aún sucedió. El Plan Cóndor es la razón de por qué hay dictadura en Latinoamérica. Entonces, el hecho de que como que ni se piense eso, que en la historia alternativa, pero claro, hay instrumentos de dictadura en Latinoamérica y es como que ni siquiera se piensa de por qué hay dictaduras. Es como que hay en Latinoamérica hay dictaduras, en Sudáfrica hay una apartheid y sé cómo están las cosas nomás. Mientras que hay todo un tema de intervencionismo de Estados Unidos por parte de Estados Unidos por eso. Pero no importa la raza, el género, la educación, los gringos son todos imperialistas, no pueden evitarlo. El lavado de cerebro sí es demasiado fuerte. Mientras en esta línea del tiempo alternativa también se habla de la transferencia de Hong Kong a China, lo que en nuestro mundo no sucede hasta 1997. Ahora no se habla específicamente aquí de cuándo sucede, pero probablemente sucede en el mismo momento. Esto fue un proceso que tomó varias décadas de charlas. El Reino Unido había firmado por el arriendo de Hong Kong en 1898 por 99 años. Y en los 70 empiezan a conversar de qué vamos a hacer. No creo que el Reino Unido haya querido entregar la isla, pero no estaban en el momento de poder pelear por ella tampoco. Entonces, Sagan es capaz de imaginar al Reino Unido devolviendo Hong Kong en paz. Eso es totalmente posible. Pero no un mundo sin intervencionismo estadounidense. Bueno, una de las cosas interesantes de Hong Kong es que en el
las charlas para devolverlas, se hace un tratado de que por lo menos 50 años Hong Kong se continuará, bueno, tendrá autonomía y conservará su tema capitalista que instaló el Reino Unido. Quizá por eso mismo Hong Kong sigue siendo una cuna de problemas para el gobierno chino, con muchas protestas desde su devolución. La novela habla mucho de cooperación internacional y de los distintos esfuerzos del mundo para trabajar juntos para crear, seguir entre instituciones, crear esta máquina, salir al espacio. Pero lo que más le preocupa es América del Norte, Europa, y vamos a hablar sobre la misión. Entonces, se demoran un montón de años, como dije, por lo menos 15 años, sí, desde que descubren el mensaje hasta que lanzan la misión. Y en todo este tiempo, bueno, es la segunda misión, porque hubo sabotaje y no pudieron lanzar la primera. Pero desde el principio, los científicos han sido los protagonistas. Entonces, cuando se habla de quién irá en la máquina, a quién enviar como embajadores a conocer a los alienígenas, se habla de científicos. Ellos hablan el lenguaje en que venía la máquina. En otras ocasiones quizás se mandaría a líderes, a militares, algo así. Pero la novela está escrita sobre científicos y trata sobre un mensaje descubierto y descifrado por la mente científica más brillante. Así que son ellos quienes deben ir. Y cada nación que envía a alguien tiene que preocuparse de ese factor. No es el único, sí. Quieren mandar a alguien popular, se preocupan también de la imagen, pero cambia la prioridad de una misión a una misión de descubrimiento científico. La composición de la misión termina en Ellie, una mujer de Estados Unidos, un hombre y una mujer de Asia, un hombre de África, un científico nigeriano que ganó el Nobel, y un soviético, que es un antiguo amigo de Ellie. Te habla un poquito, nos dan una como biografía rápida de cada uno. Todos científicos respetados en su profesión y país, pero no pasamos mucho tiempo con ellos. Lamentablemente, en cuanto habría sido interesante ver un poco más de sus vidas, de sus experiencias. De ellos tiene que estar listo para no volver, esencialmente, porque no saben qué va a pasar. Puede que no vuelvan, puede que mueran en el intento. Es algo que también tienen que tener en cuenta. Es un poco distinto quizás de los astronautas de hoy, donde es bastante más seguro. Las probabilidades de tener un horrible accidente en el espacio, bueno, son cero, pero son pocas. En este momento no piden astronautas así como que puedan correr y que tengan buen estado físico y lo que sea que se pide para los astronautas. No, porque no saben de qué se va a tratar, pero ellos no tienen que manejar la nave, sino que tienen que ser pilotos. Entienden esencialmente cómo se construye la máquina, no es exactamente algo que se pueda pilotear, no algo que puedan arreglar tampoco. Entonces por eso las prioridades aquí son distintas. Y eso afecta a la gente que elige. Ahora, me he pasado una semana leyendo sobre astrofísica y física cuántica y agujeros negros y de gusano, para entender de qué hablan y también para poder hacer ciertos paralelos, digamos. Algo que me llamó la atención es de que cuando Sagan escribía esta novela, todo esto era un cutting edge, como le dicen, un descubrimiento novedoso. En eso me recuerda un poco a Drácula. Tiene que ver mucho con ciencia y con fe, o superstición, que como hablé en el video anterior, es un tema central en la novela. Demuestra lo que en el momento eran descubrimientos científicos y tecnológicos. Por eso funciona también como una cápsula del tiempo. Esto era lo que la gente estaba trabajando en el que estaba usando, etc. En estas historias vemos ciencia versus magia. Como comentaba Arthur C. Clarke, no hay mucha diferencia. Y aquí no hablamos de magia, pero hablamos de religión y de espiritualidad. Podrías crear así un diagrama con estas tres cosas. La ciencia, sí, la fe, la religión, la espiritualidad y la magia. Cómo de repente se pueden unir, mezclar, confundir.
Tal como Drácula habla de fonógrafos, de transfusiones sanguíneas, de máquinas de escribir portátiles, aquí hablamos de astrofísica y temas relacionados. El proyecto SETI comienza en los 50. Esta es la búsqueda, el proyecto de búsqueda de vida extraterrestre del que Carl Sagan era parte. Y la radioastronomía era un campo relativamente nuevo, con grandes avances en los 70. Los agujeros negros no fueron confirmados hasta fines de los 60 y el primero encontrado en 1971. La teoría de los agujeros de gusano es de la misma época. Todo esto se especulaba antes, se habla en 1920. Creo que la primera mención es como 1927-28. Pero estaba recién haciéndose la investigación adecuada, explorándose las posibilidades de la astrofísica. Y Carl Sagan conocía a la gente que estaba haciendo esas investigaciones. Él escribió papers sobre algunos temas también. E incluye en el libro a Kip Thorne como consejeros de ciencia. Él es físico que estudia estos temas, desde hoyos negros a ondas gravitacionales, a gigantes rojos y estrellas de neutrón. Escribió varios libros sobre ciencia y ha cooperado, por ejemplo, con Christopher Nolan en Interstellar y varias de sus películas. Entonces un montón de temas discutidos, tanto en Contacto como en Interstellar, están basados en teorías físicas reales, incluyendo cómo la máquina funciona, creando un agujero para meterse a un túnel, viajando una distancia larga en un tiempo relativo, la posibilidad de hoyos de gusano siendo estabilizados o mantenidos abiertos por fuerzas externas, la posibilidad de viajar a otra dimensión, comunicarse a través de conceptos básicos de la ciencia como el número pi, etc. Empezamos desde un punto de ciencia muy real y se explora qué se podría lograr con todo esto. Y después vemos esta misma exploración en Doctor Who, en Star Trek, en Stargate, en Event Horizon y en prácticamente cada historia de ciencia ficción que se ha escrito desde Contacto. Al principio les comenté que había dos cosas que noté que no había visto ser comentadas mucho. Uno, que era la ausencia de lugares como Latinoamérica. Y dos, es el sistema de viaje aquí demostrado. En los 70 y 80, los nerds eran sus amigos más creativos, no sé, empiezan a aparecer nuevas obras de ciencia ficción. Una de las primeras en usar el concepto de agujeros de gusano fue The Forever War en 1974 y The Snow Queen en 1980. Y después llega Contacto, donde Carl Sagan trabaja junto a Kip Thorne desarrollando algo nunca antes visto. No es solo la idea de viajar a través del espacio-tiempo usando un agujero de gusano, pero es la idea de que se pueden crear túneles permanentes con ellos, de que estos túneles se pueden unir y crear una red similar al ferrocarril. Los ferrocarriles no eran tecnología nueva, existían metros en varias ciudades, incluyendo Santiago. Me está dando calor, así que pasamos del tecito a la cerveza. Entonces, existían novelas sobre el primer contacto, sobre viajes a otros planetas, sobre viajes interdimensionales, sobre portales mágicos, incluso algunas mencionando agujeros negros de gusano o algo similar, quizás no exactamente la misma terminología, pero algo similar. Lo que es novedoso es que en Contacto se pescan todos estos distintos conceptos que se habían visto en la fantasía y se intenta explicar y explorar a través de la ciencia moderna. Por eso vemos más adelante muchas historias similares. Toman esto y corren con eso. Cuando estaba leyendo de esto vi un montón de así como de simulaciones, de teorías, de cosas que podrían suceder, como la diferencia entre los, ¿cómo es que se llaman? Schwarzschild, algo así. Hay dos tipos de hoyos negros. Uno son los que rotan y tú entras por el Event Horizon y al pasar el horizonte nadie puede escapar y la gravedad te agarra y te espaguetifica y hay time dilation, todo eso.
La otra versión es la que no es, la que no es rota, la que no tiene, entonces no te está tirando de esa manera. Por lo que, teóricamente, alguien podría quedar así atrapado, quizás orbitando un hoyo gusano o incluso un hoyo negro, e incluso cruzar el horizonte, pero no quedar atrapado para siempre, porque al no ser, al no rotar, no necesariamente vas a ser atraído así hacia, al no rotar y no tener esa fuerza hacia el centro, no necesariamente va a pasar todo este proceso. Entonces quizás podrías eventualmente escapar. Pero no, es teoría. Y segundo, si es que eso fuese a pasar, igual te perderías un montón de años. Entonces, digo, eso sería un buen capítulo de Star Trek, así. Podría tener alguna nave que se perdió y nadie sabe qué pasó y después aparece misteriosamente de nuevo. Pero ¿qué pasó? Nos pasamos, bueno, según nosotros fue un día quizás o 2 días. Nos agarró una estrella, colapsó y nos agarró un agujero de gusano. Y nos demoramos un par de días en escapar y cuando salimos habían pasado 50 años. Es teóricamente posible. Pero más notable es Stargate. Stargate utiliza un concepto muy similar, incluyendo la idea de una antigua civilización que construyó túneles para viajar por el universo y luego desapareció, y otra civilización ahora está utilizando estos túneles. Aunque el creador de Stargate dice que su inspiración fue la idea de los alienígenas ancestrales de Eric von Däniken y jamás le da crédito a Sagan. No sé, me parece que las similitudes son bastante fuertes. Unos años después de que sale Contacto, en 1985, en 1987, sale TNG, Star Trek, la nueva generación, que toma muchas ideas de la astrofísica, de la física cuántica y más. Leyendo sobre el tema, identifiqué un montón de tropes que he visto en varios capítulos y varias más que podrían servir, tanto para Trek como para Doctor Who. Doctor Who es otra de las series que se beneficia mucho. Y hablando de Trek, también me recuerda un poco a DS9, un agujero en el espacio, muchas especies trabajando juntas, restos de otra civilización, etc. Hay cooperación, así ve, mensajes, qué sé yo. Como mencioné, tienes Experimental Theology, y que es algo que se menciona en His Dark Materials. En este universo, un diseño inteligente explicaría la presencia del polvo por todos lados, incluyendo en el espacio exterior. Ahora, porque existe el polvo cósmico en nuestro universo, existe la materia oscura. Y en el universo de His Dark Materials, en el universo de Lyra, todos estos conceptos son tratados de otra manera. Y existe el concepto de polvo que no es solo polvo, sino, o sea, no es solo polvo, no es una partícula común, también se le llama la partícula Rosakov, que está atraído, al parecer, o creado por la conciencia. Nunca ha sido como el foco como de la historia, a pesar de que siempre ha estado ella, no han dado como un montón así como de migajitas suficiente como para que tú puedas así como construir toda esta ciencia que existe en este mundo. Un tema como súper interesante. Cómo funciona. Se está atraído por la conciencia al parecer. Entonces, por ejemplo, hay un fanfic de Welcome to Nightmare donde lo explican de manera así, algo que fue creado, tallado por ejemplo por un humano con, no sé, para dárselo a alguien con sentimientos y con amor o lo que sea, va a tener así una cantidad de polvo muy alta, mientras que no sé, un pantalón industrial hecho por una máquina para consumo masivo va a tener una cantidad de polvo muy baja porque no es algo importante. Es algo así como súper curioso.
Después tienes el Alociomaza. Es un reloj, un compás que apunta a la verdad. Y apunta a la verdad leyendo el polvo. Y el polvo no está atraído a los niños, sino que empieza a ponerse, a llamar, a estar atraído a los humanos con la pubertad. Un tema tan extraño, no sé qué estaba pensando Philip Pullman. Bueno, en este mundo también existen ventanas, portales mágicos que podrían ser vistos como agujeros de gusano entre distintas dimensiones. Y esta es una teoría real, la teoría de los muchos mundos. Y una de las como simulaciones o lo que sea, ideas, es que si tú haces un viaje por el espacio, por un agujero de gusano, entonces al tomar ese agujero de gusano y volver a tu casa, digamos, no volverías podrías, si comete algún problema, no volverías a la misma dirección, sino que a una dimensión distinta. ¿Cuándo salió Quantum Leap? No se me ocurrió buscar eso. Sí, lo voy a buscar ahora al tiro. 1989. En esa época había mucho trabajo. Era muy popular la idea de viaje por el espacio-tiempo, dimensiones alternativas, todo ese tipo de cosas. Esta novela es un terreno muy fértil, planta muchas semillas. Y después tienes, claro, TNG y Quantum Leap y Stargate. Y después tienen toda la que salieron en el 2000. Y así cada ciertas generaciones van creando nuevas, van construyendo encima. Como la teoría del, ¿cómo se llama? Scaffolding, los andamios. El andamiaje, ¿ves? Cada una va construyendo encima de la otra. Y abajo, así, una de las primeras, ¿sí? Que pone las bases, las fundaciones, es Contacto. Entonces, algunos sucesores espirituales tenemos Arrival, la llegada, que habla de la importancia de aprender el idioma de otros para tener comunicación efectiva y cooperación real. Ahora tenemos 4 fantásticos primeros pasos y Pacific Rim, donde hablan de agujeros de gusano y cooperación internacional. Bueno, y aquí volvemos al tema anterior, porque estos días nos reímos, por ejemplo, de una película como Día de la Independencia, que pone Gringolandia sobre el mundo. Pero el Día de la Independencia también deja claro que no está preocupado del resto del mundo, que esta es una película sobre Estados Unidos. Mientras que hay hartas películas con el tema de el mundo debe dejar antiguas peleas y trabajar para salvarse. Y entonces se nota cuando el mundo es Norteamérica, Europa Central y Asia, representado por Japón y China, usualmente. La mayoría de las películas de estos días están haciendo un esfuerzo, un mínimo esfuerzo para mostrar qué está pasando en cada continente, aunque sea un par de ciudades. Aquí en Latinoamérica suelen mostrar Ciudad de México, Río, Buenos Aires, a veces Santiago, Cairo, Johannesburgo en África. Si vas al Europa del Medio Oriente o cruzas las montañas, tienes Dubái, tienes Alepo, Bagdad, Bombay, Bangkok, Budapest, Estambul, Bucarest, así, todas estas ciudades conocidas. Entonces, tanto en Pacific Rim como en Fantastic Four vemos estas cosas. Por supuesto que en Titanes del Pacífico, bueno, no podemos decir que Chile tenga un gran lugar, pero estos Titanes del Pacífico se trata de, hay un portal en la mitad del océano y salen monstruos y atacan a las ciudades. Chile tiene 4.000 y tanto, casi 5.000 kilómetros de costa. Por supuesto que Chile va a ser importante. Pero una de las cosas curiosas de Pacific Rim es que no empieza con la pelea, sino que cuando empieza ya estamos 7 años en la pelea. Y la mayoría de los lugares que tienen esta cosa han sido destruidos. Y te muestra los lugares que han sido destruidos. Chile tenía un Jaeger, Alaska tenía un Jaeger, y así. Y en este momento nos queda el último, y estamos enfocados en Sydney. Un segundo, tengo que cambiar de batería. En Contacto, que solo vemos qué pasa en Europa Central, Estados Unidos, un poco la Unión Soviética, China, Japón, como que dice algo sobre sus propiedades, y eso, sus prioridades, y eso no es bueno. Es una cápsula del tiempo demostrando cómo Estados Unidos veía el mundo en esa época. Estamos como
Malo Rossi, él está celebrando 3 millones así, de suscriptores. Yo no quiero hacer necesariamente algo similar, pero digamos así como es uno de los que como que uno intenta bajarse un poco, supongo. En el orden no estamos tomando una cervecita. No es una local, porque en el súper tenían esta tontera en oferta. Hay que pensar en la economía también a veces. Una de las grandes preguntas de contacto es sobre la religión. Y ahí se toma un video sobre esto. Uno de los personajes que representa el lado religioso es Palmer Joss. Él es un preacher, un predicador. Era un loco que tuvo una experiencia así como le llegó un... ¿Cómo se llama? Un rayo y vio a Dios, supuestamente murió y vio a Dios y después se convierte. Es como una wea media rara, si me gusta a mí. Pero no solo es la mayor figura religiosa en la historia, en esta novela, digamos, es presentado como el personaje que es como calmado, como de mente abierta, en comparación contra un fanático religioso que conocemos. Y él se pregunta, esencialmente una de las cosas que está preguntando el lado religioso es, no sabemos de quién viene el mensaje, no tenemos prueba de que sea Dios, podría ser del diablo, digamos. Entonces se pregunta, ¿hay alguna regla que impida a un científico hacer el mal? Sabemos que seguir estas instrucciones no es una mala idea, esencialmente. Sabemos que esta información no se debe utilizar para el mal. Y sí, tiene un punto. No hay ninguna regla. Los médicos tienen el famoso... ¿Cómo se llama esa ley? Do no harm. Se ha hecho gran mal en nombre del descubrimiento científico. No hay duda de eso. Pero se ha hecho mucho peor en nombre de Dios. Y hay muchas reglas en la Biblia contra eso. Por eso creo que es una lástima no tener la perspectiva de qué es lo que está pasando en el Vaticano, por ejemplo, en el Tíbet, en Jerusalén. Si tenemos una escena ahí de que dijeran vamos a bajar las armas y vamos a concretar la paz y trabajar en la resurrección, eso es un mensaje importante. Asumiendo que en este mundo alternativo Juan Pablo II sigue siendo el Papa, Juan Pablo II dando mensaje de paz a sus seguidores. Lo único que sabemos es un cardenal mexicano. Sí, él aprobaba de estos mensajes, decían que el mensaje de paz venía de Dios. ¿Significa que esto que el Vaticano aprobaba? Es probable, pero no lo sabemos porque no sabemos nada del Vaticano. El Papa Francisco, el Papa León, ellos estarían felices si un mensaje extraterrestre viniera y trajera la paz y ayudara a concretar esta paz, a que la gente bajara las armas y se comportara de forma más caritativa con su vecino. Lo verían como un mensaje divino. El Creador nos ha encontrado dignos de elevar o algo así. Pero aquí de nuevo nos muestra los problemas quizás con el escritor de la novela, porque Sagan ya ha mostrado antes que no sabe nada esencialmente de religión organizada ni de teología. No es un tema que maneje, pero en lo absoluto, lo que está bien, no tendría por qué hacerlo, pero aquí es donde él realmente podría haberse beneficiado de la ayuda de alguien que sí sepa, y cómo podría haber mejorado su novela mucho más, porque a pesar de la inclusión de Palmer Joss y a pesar de que claramente está intentando hacer escuchar los dos lados esencialmente, no me extrañaría de que haya gente muy religiosa que lea esto y piensa que es demónico, como muy anticristiano esencialmente. Pero sí tiene cosas que decir sobre experiencias religiosas, sobre experiencias divinas. Un tema interesante es que Ellie, al empezar la novela, no cree en Dios. Y cuando empieza a estudiar ciencia, no cree en la vida extraterrestre. Eventualmente ella llega a trabajar buscando señales interestelares. Y tiene experiencias que no puede explicar con métodos científicos.
No es exactamente creencia en poder divino, pero es bastante cercano. Conoce a un tipo que cree que Dios es todo, lo explica todo. Y ambos se dan cuenta que hay más cosas en el universo de que caben en su filosofía, como decía Shakespeare. Un tema a destacar es que Ellie sin duda tiene una experiencia religiosa, mística, espiritual. Hasta podríamos decir luminosa, aunque eso suele incluir en su definición terror y fascinación. Y no sienta realmente que ella esté azotada. Pero sí cumple con otras características, con algo que se siente sagrado, casi divino, inefable, difícil de comprender, pero sin duda no ético, algo que es profundo y complicado, que es de corta duración y es controlado por alguien más. Todas estas son características que describe William James en The Varieties of Religion Experience. Una creencia en una religión o Dios en particular no está entre las características. Que no es necesaria, cualquiera puede tener una experiencia religiosa. Cuando Pablo tiene su experiencia en el camino a Damasco, él no conocía, digamos, la idea de los cristianos, que todavía era una secta muy pequeña. ¿Es secta la palabra correcta? Un grupo, pero obviamente no creía y después él tiene una experiencia religiosa que lo lleva a creer, a unirse a ellos. Pero aunque desde entonces, o sea, no tenemos como muchas descripciones. Palmer se supone que tiene como la misma experiencia que San Pablo, donde no creía en nada hasta que tiene una experiencia increíble. Pero esa no es para nada una experiencia común. La idea de que no crees en nada y tienes una experiencia después cambias totalmente tu vida. Eso no suele pasar, digamos, comúnmente en la vida real. Whatever. La mayoría de la gente que tiene experiencia es porque ya creía, como Juana de Arco. Es difícil tener visiones religiosas si no crees en nada. Y hay mucha gente que tiene experiencias, pero no necesariamente creen en Dios, supongo. O en algún Dios, sino que más la ven como experiencias espirituales, no necesariamente unidas a una religión en particular. Entonces hemos discutido varios temas sobre cómo el mundo de contacto. Una cosa que yo encuentro que me faltó fue saber un poco más de cómo cambia el mundo, ver puntos de vista externos. Me hubiese gustado saber cómo lo vive otra gente, desde a distintas naciones del mundo, a distintos líderes, a la perspectiva de la calle. En el tema de la religión, una cosa interesante que sucede es que crean una nueva religión que le llaman Machindo, donde supuestamente tienen la palabra machine en inglés y le ponen esta finalización, creo que japonesa, de do. Supuestamente la vida como la visión, la filosofía del mundo a través de lo que nos dice la máquina, del mensaje de la máquina. Y es como de... Supuestamente es como de apreciar a los humanos más allá de su origen nacional y ser mejor persona, etc. Pero no vemos tampoco mucho de esto, un tema así como, ok, ¿cómo está cambiando eso el mundo? ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se transmite? Hay servicios religiosos y a la vez tenemos grupos de tradicionalistas, como se ven hoy a los Luddites más o menos, ¿sí? A pesar de que esos Luddites tenían mala propaganda y no necesariamente estaban en contra de la tecnología, solo en contra de su uso para herir esencialmente a los trabajadores. Pero hay tradicionalistas que creen que la máquina es una pésima idea y que no se debería construir y que deberíamos quemar las antenas de astronomía y olvidarnos de todo esto. Y en otra nota, hay una subtrama de romance que creo que es totalmente superflua. No agrega nada, podrías cortarla y no cambia nada. Es como ya parte de la experiencia humana que a veces te
te equivocas de gente. A veces te involucras con la gente equivocada y aún los científicos no son racionales cuando se trata de emociones. Pero no es realmente necesario. No sé, disclaimer. No es como Janeway o Dr. Weir, que estaban en relaciones así como estables, que son interrumpidas por un viaje no planeado. Y ni siquiera tenemos un par de momentos en que ella discutiendo, no sé, las circunstancias con este pololo, pero ni siquiera se siente tan triste ante la posibilidad de abandonarlo. La subtrama familiar, de que se siente, por ejemplo, culpable de que no ha ido a ver a su madre, que se lleva mal con el padrastro, es más interesante, pero no tanto más. Todo esto hace, pero entiendes por qué ella quiere ir en este viaje y quizás no volver. También creo que dice algo más también sobre hombres mayores y su tendencia a involucrarse con sus estudiantes. No es el caso aquí, pero está como en el borde, es como raro. La relación que tiene con Barmer Joss, por ejemplo, es mucho más interesante. Hay más química, hay más desarrollo, hay más profundidad y es ambigua. No es necesario, no es específicamente romántica o al principio ni siquiera es particularmente personal, pero a través de los años, como ambos avanzan en sus carreras, se hacen como más amigos. Al principio solo como, oye, te encuentro interesante, hablemos. Parte que lo hace interesante es que tienen ideas opuestas, pero ambos son lo suficientemente como abiertos de mente para conversar. No es gritería, no es como rage baiting, o como hay con otros casos. Es conversación con alguien intelectualmente estimulante. Entonces, podría Contacto ser llamado un trabajo así de Hauptpunk. Sagan sin duda intenta hacerlo realista, presenta problemas y dramas humanos, pero el tono es optimista y hasta, como dije, se habla de esta nueva religión del machindo que une a los humanos a trabajar juntos para aspirar a algo mejor. Eso me parece algo bastante esperanzador. Y esto fue escrito en los 80, en un mundo que el momento en que el mundo pasaba por una época muy autoritaria. Teníamos a Reagan y a Thatcher, tenías a Mandela en prisión, tenías a Laporta en África y las dictaduras en Latinoamérica, que estaban apoyadas por esta misma gente. Entonces, ese era un momento bastante como oscuro. Y entonces aquí tenemos como otra cosa. Presenta algo distinto. Hay mucha gente diciendo que los alienígenas son una amenaza, que va a ser un completo desastre, que se van a arrepentir. Pero Arway y los demás piensan que vale la pena intentarlo, de todas maneras, que no tienen nada que perder, hay mucho que ganar. Aun si la máquina no funciona, hacen un montón de descubrimientos científicos. Son capaces de ver las posibilidades de qué tal se sale bien y no ahogarse en el fatalismo. Podría ser un arma de atracción masiva, un mensaje de amenaza, un caballo de Troya. Hay mil malas opciones, pero qué tal si eso no pasa, qué tal si hay un saludo y una forma de ayuda. Entonces, al final, ¿en qué queda todo? Hay grandes avances en algunas industrias. Hay pruebas de vida extraterrestre. Tienes el mensaje, tienes la máquina. Y la máquina tiene algunas cosas que te dicen que realmente cuando lo aprendieron algo pasó. Pero igual todo termina en nada según vemos. No hay pruebas que puedan realmente, definitivamente, sin capacidad, para duda no razonable, ir para un lado o para otro. Al final todos tienen que llegar a un compromiso. A muchos políticos les gustaría condenar el proyecto y a otros les gustaría alzarlo. No pueden hacer ninguna de las dos cosas. No hay evidencia de nada porque es difícil probar un negativo. Hay un tipo que piensa que todo fue ¿cómo se dice? Estoy pensando un bulo. Algo creado por los científicos, pero no hay evidencia de nada. Y aunque la novela cierra con Ellie encontrando evidencia de intencionalidad en la creación del universo, no será suficiente. Ella lo sabe, pero es un lugar donde comenzar. Es el tema de la novela, Ad Astra per Aspera, a las estrellas con dificultades. Un mensaje a Ellie y a la humanidad. Tendrás que trabajar con gente desagradable. Habrá mucho trabajo que hacer y será un camino muy largo, pero te damos solo una pequeña muestra para que sepa que valga la pena. Pero necesitamos estar todos en la mesa, porque Latinoamérica tiene cerca de 1 billón de personas y no aparece nadie.
No sé cuánto hay en África, pero por lo menos habrá 500 millones y aparece una persona. Carl Sagan tenía sin duda buenas intenciones, pero creo que se cae un poco en la ejecución. Le faltó en estas partes ayuda, la ayuda de alguien que supiera sobre los temas que él no conocía. Lo que es curioso porque se muestra la importancia de la investigación, la necesidad de la cooperación internacional. A pesar de que él sabía del tema de física, incluye a alguien más, incluye a Kip Thorne, porque era un experto, le faltó un experto en otros temas. Se nota la falta de diversidad. Nos faltaba alguien que sepa de política nacional, de historia del mundo, de teología, de religión. Entonces, por eso encuentro que ahí como que se cae y si no tuviese eso, la novela sería así como subiría. Mis mayores problemas son, claro, que se nota este detalle de ignorando buena parte del mundo y de que el final es muy abrupto. Pero bueno, una de las cosas que yo soy latino y católico, entonces obviamente voy a notar eso, mientras un gringo cualquiera puede que no se dé cuenta de estas falencias, pero no por eso es bueno tener distintos puntos de vista. Tu visión del mundo afecta cómo interactúas. Curiosamente, hay otras novelas que también siento que terminan muy abruptamente, y una de ellas es El marciano de Andy Weir. Andy Weir siento que es la versión actual de Carl Sagan. Quizás no tiene ese mismo perfil de divulgador científico, como profesor amable, supongo, que tenía Sagan. Pero las novelas que escribe buscan ser como científicamente probables, mostrar lo mejor de la humanidad, lo más cercano, así como sucesor espiritual. En contacto se siente como que terminamos cuando la historia está recién empezando, y en El marciano termina cuando él vuelve a casa. Y es como queremos saber qué pasa después. Cambias el mundo y no nos muestras cómo. Bueno, si es que leo otro libro interesante que me haga pensar, les contaré. Hasta entonces pueden seguirme aquí en YouTube o en TikTok, en Marciano Literati, donde suelo postear más comentarios, reseñas, etcétera, contenido sobre libros. Bueno, comenta, dime si estoy exagerando. ¿Leíste Contacto? ¿Has leído otro de Carl Sagan o de Andy Weir? ¿Otros libros que crees que debería leer? Cuéntame, comenta, comparte, sígueme, etcétera.